Hola chicos, en este video tutorial estaremos repasando un poco el tema de esta semana que conlleva a revivir aquel concepto de lo que se llama la teoría atómica y la historia de su evolución hasta el tiempo y el año en que nosotros nos encontramos en este nuevo siglo XXI. El átomo. En principio el átomo se consideró la partícula de la materia más pequeña. Sin embargo, al pasar los años, descubrimos que finalmente el átomo tenía subpartículas más pequeñas. Sí se tiene claro que el átomo es la parte de la materia o partícula de la materia más pequeña que conserva todas las características del elemento de donde proviene. En un principio, un poco antes de 500 años, en la era de Cristo, bien, después de Cristo, Leucipo, como Demócrito, creían que los átomos son eternos, primero que todo, que eran indivisibles, homogéneos e invisibles, no invisibles. Para esa época se contenían estas características basadas en la disposición o tecnología con que contaban. Sin embargo, ya se entendía de la existencia de partículas que en ese momento no se podían dar cuenta de ellas o demostrar su existencia en plenitud, en forma general. Luego pasó un gran tiempo desde ese siglo hasta principios del siglo XIX, donde aparece John Dalton, refiriéndose a que todo lo que conocemos, la materia estaba formada, o todo lo que nosotros veíamos, conocíamos, estaba compuesto de materia y que ésta estaba formada por átomos, partículas pequeñas, indivisibles e inalterables. Este es un concepto que en principio se guardan muchas de las proporciones todavía, o sea, una de las características todavía hasta este año, pero otras pues se debaten y se enteran de que desde el punto de vista de lo indivisible el átomo sí se podía dividir, pero en partículas que no guardaban las mismas características que la materia o el átomo entero, completo, y por lo tanto menos que el elemento de donde cual se deriva. Hacia 1904, ya en pleno siglo XX o inicios del siglo XX, casi un siglo después, Thomson trae su modelo del pudín de pasas o budín de pasas. ¿Bien? A deducir que los rayos catódicos estaban formados por partículas negativas. El físico Thomson descubrió el electrón. Dedujo que los rayos catódicos no estaban cargados, ni eran átomos, así que eran fragmentos de átomo o partículas subatómicas. A estas partículas le dio el nombre de electrones. Entonces comenzó a entender que esa estructura tenía que estar rodeada de algunas subpartículas o pedazos de átomos que en definitiva tenían una carga eléctrica que no iba a ser la positiva y que al fin y al cabo, de alguna u otra manera, tenían que tener un punto de debilidad, ya que podían desprenderse
de ese mismo átomo. Por tanto, lo pensó como si fuese, en principio, como un budín donde habían cargas positivas, un pudín donde habían cargas positivas y cargas negativas. Unos años después, en 1911, Ernest Rutherford plantea un avance al modelo atómico. En este modelo el átomo está formado por dos regiones. Ya nos da a entender una estructura un poco más organizada. Esas dos regiones vienen siendo la corteza y un núcleo, aparentemente. En la corteza del átomo se encuentran los electrones, o sea, en la superficie, girando a gran velocidad alrededor del núcleo. El núcleo es una región pequeña que se encuentra en el centro del átomo que posee la carga positiva. Hasta ahí Rutherford aceptaba en ciertas características, pero en definitiva faltaban elementos, sobre todo en el núcleo, y las características tal vez de las órbitas de los electrones que giraban alrededor del núcleo. En 1913, poco después, Niels Bohr menciona que los electrones cuentan con órbitas circulares, importante esto, estables alrededor del núcleo del átomo sin radiar energía. Entonces se imagina una órbita circular alrededor del núcleo, no una, pueden ser más de una, pero en definitiva lo que orbitaban allí eran electrones. Los electrones solo se pueden encontrar en ciertas órbitas. La distancia de la órbita al núcleo se determina según el número cuántico. Bien, evidentemente entonces es más fácil desprender un electrón lejos de su núcleo que uno que está más cercano. En 1916, seguimos en el siglo XX, el modelo de Arnold Sommerfeld. Arnold Sommerfeld descubrió la variación en los orbitales atómicos y el modelo atómico de Sommerfeld de 1916 postula que dos elementos importantes de su postulación. Uno, dentro de un mismo nivel energético simbolizado con N, existen subniveles diferentes. Dentro del mismo nivel energético N existen subniveles diferentes. Bien, lo segundo es, solo existen órbitas, que no solamente existían órbitas circulares, sino que también habían órbitas elípticas determinadas por el número cuántico azimutal. Bien. Y que, bueno, ahí está la simbología, que toma valores desde 0 hasta n-1. Recuerda que n es el nivel energético, n-1. ¿Ok? Entonces encontramos que si el número cuántico azimutal es 0, forma el orbital S. Si el azimutal, el valor es 1, forma el orbital P. Si es 2, forma el orbital D. Y si es 3, forma el orbital F. Dando ya a entender la estructura del modelo, de gran parte del modelo atómico y de la distribución electrónica que posteriormente se ratifica. En 1924, y ya pueden observar que son cambios entre pocos años, los que se ha dado o los que se dieron en el siglo XX, presentan bastantes actualizaciones al modelo. Entonces aparece Schrödinger, donde nos indica que los electrones se distribuyen en órbitas que son regiones del espacio con una alta probabilidad de encontrar un electrón. Bien, entonces el orbital es una zona del espacio en la cual tienes una alta probabilidad de encontrar un electrón, pero no es una zona sin tener una lógica, es una zona que está de alguna u otra manera
cerca a un núcleo de átomo, y ahí es la probabilidad que encuentres los electrones orbitando alrededor del núcleo. Dicha probabilidad viene determinada por el cuadrado de la función de ondas. Bien, cuadrado es elevado a la 2. ¿No? Se tienen en cuenta los siguientes números cuánticos. Bien, el número cuántico principal es n, 1, 2, 3, etc. Indica el nivel energético del electrón. Y, y su distancia al núcleo, ¿no? ¿Sí? Indica el nivel energético del electrón y su distancia al núcleo. Número cuántico secundario o azimutal, que puede tomar valores de 0, 1, 2, 3, hasta n-1. Son sus niveles energéticos para cada número cuántico principal, n. ¿Okay? Son sus niveles por cada número cuántico principal. Y tomará su connotación, ¿no? Número cuántico magnético, m. Orientación del orbital ante campos magnéticos externos. Valores entre menos 1 y más. O sea, un valor de una carga menos y una carga más, dependiendo del número cuántico secundario azimutal. Y en última instancia, aparece el número de spin S, que es el sentido del giro del electrón. Entonces, ¿qué es? Medio giro positivo o medio giro negativo. Un medio positivo y un menos un medio. En síntesis, podríamos resumir la historia del modelo atómico de esta forma. Conocer la estructura del átomo es muy importante para saber la variación de la materia que existe y cómo funciona desde materia orgánica como las plantas, animales y otros seres vivos hasta la materia sintética que utilizamos día a día, la cual nos rodea y la cual conlleva muchas de las aplicaciones que tenemos a nuestro alrededor. Bien, la composición de nuestros celulares, los dispositivos como computadores, bolsas, los elementos con que se construyen los televisores, las estructuras con que se preparan pinturas, con lo que se construyen ventiladores, partes automóviles. Muchas de esas estructuras son del orden sintético creado por el hombre a partir de sustancias o compuestos que están en la naturaleza y que luego se transforman con algún propósito particular, que debe ser, pues en resumen, la vanidad que nosotros tenemos por demandar elementos que satisfagan nuestros pequeños deseos como raza humana. Este es un resumen de la teoría atómica y pasaremos a otro punto más adelante.